Me parece muy tramposa la palabra independiente para hablar del arte porque dependés de un montón de cosas haciendo arte independiente. Es entendible igual que es en referencia a que no dependés de, podríamos decir, la industria, de un sello grande, de una empresa, de una corporación, pero es bastante ilusorio pensar que existe tal cosa como el arte que no depende de nada. Buenas, buenas, queridas personas de internet. Acá Vicu Villanueva con una serie de videos nueva que se va a llamar Me gusta el arte en homenaje a uno de mis héroes personales y en la que me gustaría explorar un poco todo aquello relativo al mundo del arte y de la creatividad. Seguramente sepan que yo, además de hablar en internet y en lugares, soy artista en el sentido general de la palabra. Hago música, dibujo, pinto, escribo, hago un poco todo lo que se me cruce por el camino desde que soy muy chica. Y eso me ha llevado en una serie de locas, locas aventuras a lo largo de mi vida, en las que he aprendido cosas no solo de los distintos oficios que he practicado o que practico, sino de la relación de las personas con el arte, con la creatividad, con su propia capacidad de expresión a través de los lenguajes artísticos y sobre todo de las creencias falsas y las pelis que nos comemos muchas veces cuando emprendemos algo de índole artística, ya sea de manera profesional o de manera recreativa. Hay ciertas cosas que nos afectan a muchísimas personas por igual y me gustaría en esta serie hablar de eso. Así que les doy la bienvenida a Me gusta el arte. En este primer capítulo quiero hablar sobre la idea del arte independiente. Yo uso mucho esa palabra para describirme a mí y describir a muchos de los artistas con los que trabajo, acompañando procesos de comunicación, de desbloqueo, de concreción de proyectos, porque es la forma que tenemos de identificarnos, ¿no? A aquellos que no formamos parte de una estructura corporativa o que de alguna forma somos los dueños de cada uno de nuestros pasos, con lo bueno y lo malo que eso conlleva para cada quien, pero que decidimos o que estamos, por alguna circunstancia del destino, en situación de no dependencia a, por ejemplo, una discográfica en el caso de los artistas musicales. Para cada disciplina o para cada artista, me animaría a decir, ser independiente tiene distintas implicancias. Pero básicamente cuando decimos independiente estamos hablando de eso, como que no dependés de ninguna gran empresa. En la práctica yo creo que no existe tal cosa como un artista independiente. Creo que es una palabra muy engañosa porque da la impresión de que el artista independiente, con una especie de fantasía liberal, hace todo solo. Esto también tiene mucho que ver con la filosofía del hazlo tú mismo, esta idea de que uno puede hacer todo por su cuenta y en el arte independiente, sobre todo en la música en los últimos años, con el advenimiento de muchísimas herramientas que permiten producir, mezclar y masterizar vos tu propia música, daría la sensación de que ya podés no depender de nadie para hacer música, para hacer tu arte que quieras. Y yo creo que eso es un problema y un error de percepción, porque por más que vos hagas todo y seas una especie de hombre de orquesta que compone, toca todos los instrumentos, graba, produce, mezcla, masteriza, hace la tapa, si haces todo, 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 vos no necesitas de nadie más, igual hay una interdependencia con otros actores del mundo que siempre está presente, que es necesaria para poder existir como músico en el mundo. Y yo creo que, bueno, este caso que describo es el caso de algunas personas que eligen esa vía como ultra, ultra independiente, pero la mayoría de los artistas independientes, como yo, por ejemplo, somos profundamente interdependientes de otras personas para poder hacer lo que hacemos. Necesitamos, bueno, eso, desde distintas personas que hagan distintas cosas para que un disco se pueda grabar, que es un proceso que necesita en general de muchas personas,
y que por más que uno sepa hacer todo, muchas veces los artistas elegimos colaborar con otros artistas para ciertas partes del proceso porque simplemente es más divertido, es más enriquecedor para la obra final y va a quedar probablemente mejor. La práctica del arte independiente es una práctica que es muy costosa, además. A veces esta fantasía del artista que puede hacerlo todo solo invisibiliza un poco el verdadero costo de hacer arte de manera independiente. Obviamente todos conocemos las historias de la industria de un artista que lo encuentran en la calle tocando y lo tocan con la varita mágica y lo producen, lo venden, lo vuelven una especie de producto y lo convierten en una estrella. Pero en la vida real eso, bueno, le pasa a una persona de cada muchísimas personas. Y la mayoría de los artistas que quieren tener una carrera artística a pesar de no haber sido elegidos con la varita mágica, eligen la ruta del arte independiente. Acá podemos diferenciar también dos tipos de artistas independientes, que son los que lo eligen porque les parece que ese es el mejor camino para crear lo que quieren crear, y el artista independiente que siempre sueña con todavía ser elegido con esa varita mágica y todo un poco lo hace para aumentar sus chances de eventualmente ser seleccionado y retirado del mundo del arte independiente para ser un artista, entre comillas, de verdad. Y yo creo que una de las cosas más difíciles del arte independiente y de las que menos se habla, o que a mí me tomó muchos años de hacer arte independiente para entenderla, es el tema de la financiación, el tema del dinero, la plata. Eso es un poco lo que diferencia principalmente muchas veces al artista independiente del artista que está, por ejemplo, en un sello, y son los medios, los recursos materiales para hacer ciertas cosas, ¿no? Un poco creo que la fantasía de ser seleccionado con esa varita mágica y desarrollado por una corporación tiene que ver con la fantasía de los medios infinitos para materializar tu visión. Pasa que, claro, cuando entras en ese círculo, en ese nivel de las cosas, eso se intercambia un poco por libertad. Obviamente no siempre es así y hay muchos artistas que han hecho distintos tipos de carrera dentro de lo que serían las discográficas grandes, pero en general ese dinero y esos recursos para poder hacer el arte que vos en teoría quieras viene con un montón de concesiones que tenés que hacer para justamente poder habitar ese lugar. Entonces, lo que ofrece el arte independiente como alternativa es libertad infinita, pero solo con los recursos que puedas conseguir. Y obviamente, para gente de la clase trabajadora, esos recursos suelen ser limitados. Es muy común que artistas independientes que son increíbles, que tienen un montón de seguidores o que los escucha un montón de gente que han sido muy influyentes, tengan que complementar sus ingresos o dando clases o trabajando de otra cosa que no es necesariamente relativa a su música para poder no solo vivir, sino también financiar su obra. Todos los gastos que vienen con hacer arte independiente. Entonces, acá queda aún más ridícula la parte de la independencia, porque dependemos de un montón de factores para poder hacer nuestro arte independiente. Y creo que acá viene la importancia de la idea de la interdependencia, sobre todo con otros artistas y con personas que uno pueda conocer y con las que uno puede colaborar en la práctica de hacer arte. Y esto está relacionado con que no todo necesariamente es dinero. En las relaciones interpersonales entre artistas, en las colaboraciones, obviamente hay transacciones por dinero, como pagarle, por ejemplo, eso, a un técnico de mezcla para que pueda mezclar un disco, a un diseñador para que haga una tapa, y todos esos gastos, todas esas inversiones para que la obra pueda acercarse lo más posible a lo que queremos que sea, forman parte de lo que sería la economía de cada artista, que podemos abordarlo en otro capítulo. Hay otro tipo de intercambio que también aparece sobre todo con los años de estar en la práctica del arte independiente, que es la colaboración. Por ejemplo, yo en mi disco nuevo, Monstruologías, la mezcla la hizo mi amiga y persona que me parece una de las mejores técnicas de mezcla del país, por lo menos, Paulina Chiarantano. Y obviamente yo le he pagado muchas veces a Paulina por mezclar mis cosas, pero en este caso lo que hicimos fue, por ejemplo, un intercambio.
Paulina sacó el año pasado su libro Audiosapiens, que se los recomiendo profundamente si quieren interiorizarse en la producción musical. Y yo, que entre las millones de cosas que sé y que tuve que aprender para vivir en este mundo, sé maquetado de libros, le ofrecí, para hacerlo de manera independiente, hacer el diseño editorial de su libro Audiosapiens como intercambio de que ella mezcle mi disco Monstrologías. Esto nos sirvió mucho a las dos, porque si no, hubiéramos tenido que trabajar extra, digamos, o conseguir otras fuentes de ingreso para poder financiar, en su caso el libro, en mi caso el disco. Obviamente artistas independientes hay de todos tipos dentro del mundo de las finanzas y la economía. También hay gente que tiene trabajos que pagan muy bien y eso lo vuelca a su arte, entonces tiene muchísimos recursos para hacerlo. Hay gente que intenta vivir dentro de todo de su práctica artística, buscando monetizarla de distintas maneras y con eso financiar nuevos proyectos, financiar, por ejemplo, esto, si hay que contratar a alguien, si hay que llamar a alguien para una tarea puntual para un proyecto. Pero hay algo muy, muy especial cuando se dan para mí estos intercambios de tareas y de saberes. Y sobre todo creo que esas son las cosas que dan ganas de seguir. Porque muchos artistas independientes que conozco o con los que he trabajado en algún momento han pensado en dejar de hacer arte porque les resultaba muy difícil, porque les resultaba muy caro, porque por ahí lo haces por muchos años y no lográs generar una base de gente que te siga, o no le encontrás ya el sentido a seguir invirtiendo tanto en algo que no sabes a dónde va a ir. Y creo que cuando se dan estos actos de apoyo entre personas que están dentro de ese mismo ambiente, se genera la magia necesaria para que le encuentres el sentido, le encuentres el placer, le encuentres el disfrute y puedas seguir haciendo eso que en definitiva es un acto de expresión sensible que siempre para mí vale la pena hacerlo y que esté en el mundo. Y yo la verdad que con Monstrologías lo viví mucho más allá de este intercambio con Paulina. Un montón de amigos se ofrecieron a grabar o sumar distintos instrumentos o distintas cosas solo por el placer de participar del disco. Y siento que fue una puesta en práctica espectacular de esto de lo que estoy hablando, que es que no hacemos el arte solos por hacerlo de manera independiente. Las relaciones humanas, los vínculos, la colaboración, el interés por lo que hacen otros, son todas partes fundamentales de poder subsistir en el ecosistema del arte independiente. Y no solo permiten que ese arte exista y sea creado, sino también, y mucho más importante, permiten disfrutarlo y que la experiencia tanto de crearlo como de compartirlo con el mundo sean cosas disfrutables. Que no sea toda una carrera por llegar a algún lado o por ser visto o por ser validado, ya sea por la industria o por gente o por otros artistas, sino poder cambiar esa perspectiva a la compartida con los otros, la dependencia mutua. Me gusta mucho una idea de Donna Haraway que siento que encapsula muy bien esto, que es la de la simpoiesis, que es una respuesta a la idea de autopoiesis, que son los sistemas que se autorregulan, que se autocrean y que son autosuficientes. La simpoiesis son los sistemas co-creados colectivamente, donde nada se crea solo, donde nadie se hace a sí mismo, sino que todo se crea en red y colectivamente. A partir de ahora creo que voy a ir intercalando esta serie con los bicoensayos y con otras cosas que puedan surgir, así que como siempre, cuéntenme qué les gustaría ver, de qué les gustaría que hable, qué temas les gustaría que toque. Voy a seguir subiendo un video por semana, todos los jueves, y voy a intentar subir alguno más. Deseenme suerte, me encantaría poder hacerlo. En principio voy a ir intercalando estos formatos y viendo qué otros formatos salen, así que gracias por estar del otro lado. Cuéntenme qué piensan de esto, ya sea que hagan arte o que no lo hagan, si sienten que esto se aplica en otros rubros en los que quizás ustedes se desarrollen. Y si quieren suscribirse al canal, está buenísimo, así se enteran de todos los videos que suba. Y pueden suscribirse a mi newsletter, que es vicuvillanueva.substack.com, que sale todos los domingos. Muchas, muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Chao.